Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Una espectadora de este canal claramente identificada me escribía el siguiente comentario hace pocos días. Quisiera saber si has comentado acerca de la nueva medicina germánica. Ayer falleció una querida amiga debido a un cáncer de mamas que se trató con esta nueva medicina. No es el primer caso que conozco de tratamiento fallido con consecuencias fatales. Yo había pensado erróneamente que esa forma de pseudomedicina especialmente descabellada se diluiría después de la muerte de su inventor, Rike Gerd Hammer, en 2017. Y lo esperaba no solo por lo enormemente disparatado de sus propuestas, sino porque para entonces ya reunía varias víctimas y Hammer había sido expulsado de la carrera médica y había pisado la cárcel en más de una ocasión. De hecho, me encontré por primera vez con información sobre Hammer en 2004, cuando el 11 de septiembre fue arrestado por la policía española atendiendo a una euroorden de aprehensión para ser devuelto a Francia a cumplir condena por 2 años, sentenciado por fraude y por practicar la medicina sin licencia. Y comenté el caso en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes, preguntándome por qué no se procesaba judicialmente a los muchos embusteros de la misma calaña asesina de Hammer que pululaban y pululan en España. Porque hace 20 años y ahora me asombra que quienes juegan con las vidas ajenas, ofreciendo terapias no probadas, gocen de absoluta impunidad, muera quien muera. Pero por lo visto en los años desde la muerte de Hammer, su secta, porque no es otra cosa que una secta religiosa y destructiva, ha seguido creciendo y cobrándose víctimas. Así que veamos quién era el monstruo que comenzó esta matanza. Un personaje con graves problemas mentales, al parecer, conspiranoico antisemita, que quiere decir que odiaba a los judíos, no a los hablantes de lenguas semíticas, como creen algunos tontos, y cómo se continúa cobrando víctimas hasta hoy. Decía un viejo amigo mío que hasta Hitler cuando nació parecía un niño mono. Y esto se puede decir de muchos asesinos en serie y de muchos monstruos de otro tipo. No se conoce su verdadera personalidad sino hasta que entran en acción, dejando atrás una estela de sufrimiento, muerte y desprecio por los más elementales valores humanos. O en el caso que nos ocupa, al momento de su absoluto destrozo mental. Rike Gerd Hammer nació pues como una persona normal en Mettmann, Alemania en 1935 y a los 18 años empezó a estudiar medicina y teología en la Universidad de Tübingen o Tubinga, donde conoció a la que sería su esposa, Sigrid Oldenburg. En 1962 aprobó su examen como doctor en medicina y en 1963 recibió su licencia para practicar esta profesión. Tuvo varios consultorios privados con su esposa, que era también médico. Trabajó en universidades y terminó su especialización en medicina interna en 1972, cuando empezó a trabajar con pacientes de cáncer. Sus fans no omiten nunca mencionar que se convirtió además en un gran inventor de dispositivos médicos, como un bisturí con una navaja excepcionalmente afilada, del que sin embargo hoy no hay referencias fuera del mundo de la secta de Hammer, salvo para decir que no se usó porque tenía algunos defectos. Una sierra para hueso, de la que tampoco hay referencias, y una mesa de masaje que se ajustaba al contorno del paciente y de la que, no me lo va a creer usted, tampoco encontramos referencias. En ningún idioma. Pero bueno, esto puede deberse a que no se buscar en Google o algo así. Pero es raro. Como sea, Hammer y su esposa eran médicos exitosos y habían formado una familia de 4 hijos. Una de ellas, Birgit, se convertiría en una modelo y actriz razonablemente famosa, y un hijo, Dirk. Toda la vida que habían tenido, sin embargo, se derrumbó la noche del 17 al 18 de agosto de 1978. De vacaciones en Córcega, su hijo Dirk había tomado prestado con unos amigos un bote del yate perteneciente al último heredero y pretendiente al trono de Italia, Víctor Emanuel de Saboya. Furioso con los chicos que dormían en varios botes distintos, pasada la medianoche el noble abordó su bote, los recombinó y disparó 2 veces contra los botes de los chicos, según él para asustarlos. El segundo disparo dio en el muslo de Dirk, quien pasaría después por un infierno médico. La amputación de la pierna, 19 cirugías y una larga agonía que finalizó cuando murió por sus heridas el 7 de diciembre de 1978. Vale la pena señalar 3 cosas. Primero, el doctor y la doctora Hammer llegaron a un acuerdo con el príncipe, que confesó haber disparado, pero salió libre.
2. La joven Brigitte emprendió una lucha de décadas por conseguir que se enjuiciara al príncipe, primero en Francia y luego en Italia, lo que se relata en la serie documental de Netflix de 2023, El príncipe que nunca reinó. Este príncipe duque de Saboya murió finalmente en febrero de 2024 sin enfrentar juicio. Y 3. Rike Gerd Hammer cambió radicalmente. Miren, no soy profesional de la salud mental, pero algún psiquiatra evaluó al Dr. Hammer y podemos decir que la muerte de su adorado Dirk le provocó quizás un brote psicótico o algo por el estilo. Lo que sí podemos decir, sin adjetivarlo, es lo que ocurrió a partir de ese momento, y es que mentalmente perdió toda relación con la realidad. Poco después de la muerte de Dirk, ese mismo año de 1978, se le diagnosticó a Rike Gerd cáncer testicular y unos meses después su esposa fue víctima de cáncer de mama. El médico concluyó, sin pruebas de ningún tipo, solo porque se le ocurrió, que el cáncer que habían desarrollado los dos se debía al choque emocional producido por la muerte de su único hijo varón. Según contó él, empezó a estudiar los expedientes médicos de sus pacientes y descubrió que muchos de ellos habían experimentado acontecimientos traumáticos en un momento dado antes de su diagnóstico de cáncer. Concluyó que esos acontecimientos traumáticos causaban conflictos en la psique, sea lo que sea eso, que a su vez llevaban al desarrollo del cáncer en el órgano correspondiente. Esto fue la base de lo que posteriormente Rike Gerd Hammer llamaría la nueva medicina germánica, una de las patrañas más mortales de los últimos tiempos. Por cierto que como hombre culto que era, Hammer seguramente sabía que había existido otra nueva medicina germánica, la Neue Deutsche Heilkunde, una pseudomedicina supuestamente alternativa y natural promovida por Heinrich Himmler en la Alemania nazi. Luego veremos qué relación puede haber con esto. Pero de lo que dijo él, ¿qué quiere decir muchos pacientes? ¿10%, 50%, 80%? Nunca lo dijo. ¿Y los acontecimientos traumáticos qué son? ¿Pelearse con el jefe en un trabajo? ¿Que se te muera un hijo? ¿O que te deje la novia? ¿Y cuánto tiempo antes de su diagnóstico de cáncer? Porque con tiempo suficiente, por supuesto. Todos los pacientes de cáncer sufrieron antes un acontecimiento desagradable, cosa que es frecuente que nos ocurra a los seres humanos. El siguiente paso de Hammer, con base en esta percepción no muy rigurosa que digamos, fue que las enfermedades, todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades, no estaban causadas por factores como, fallos fisiológicos, predisposición genética, invasión por organismos patógenos como parásitos, bacterias o virus, nada de eso. Son todas las enfermedades, decía Hammer, resultado de conflictos psicológicos no resueltos, a los que llamó, en honor a su hijo, el síndrome de Dirk Hammer o SDH. Mientras desarrollaba esta visión, se operó de su cáncer testicular con tal éxito que sobrevivió hasta 2017. Pero decidió que su esposa no debía someterse a los tratamientos de la medicina con base en evidencias y empezó a tratarla con la terapia, que también empezó a desarrollar, según él, para tratar el cáncer y todas, absolutamente todas, las enfermedades existentes. Hablaremos después de su terapia, pero hay que señalar que su esposa murió en 1985. Según Hammer, ella ya estaba en fase de curación de conflicto de territorio, sea lo que sea eso, y que tenía que ver con la creencia de Hammer de que el ser humano se dedicaba única y exclusivamente a conseguir territorio, como era la teoría, por cierto, de Hitler. Así que, según él, su esposa no murió de cáncer de mama, sino por un ataque cardíaco causado, eso sí, por la profunda tristeza de haber perdido a su único hijo varón. Y ya en eso, Hammer afirmó durante el resto de su vida que él se había curado del cáncer testicular no por la medicina y la operación, sino gracias a su glorioso invento de la nueva medicina germánica. Uno pensaría que si Hammer realizó descubrimientos tan impresionantes y ciertamente relevantísimos para la salud de toda la especie humana, los habría presentado en artículos científicos detallando rigurosamente todos los puntos de sus observaciones, sus análisis estadísticos, sus experimentos, sus mediciones y sus resultados, para luego publicarlos en journals médicos de alto impacto, revisados por sus pares, quienes, viendo su éxito y lo sólido de su descubrimiento, lo habrían lanzado para que ganara el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, y hoy se estudiaría su nueva medicina en todas las facultades del mundo. Bueno, esto no ocurrió exactamente.
El primer medio de divulgación de las afirmaciones de Rike Gerd Hammer fue la televisión bávara. En 1982, Rike Gerd Hammer presentó ante su universidad, la de Tubinga, una tesis que mostraba lo que él llamó sus 5 leyes de hierro del cáncer. 1. Toda enfermedad, que en realidad se llama un programa especial biológico significativo, o PEBS, se origina en un síndrome de Dirkhammer o SDH. Todo PEBS corre en 2 fases. La fría, que se caracteriza por tener preocupación, por rumiar, por sufrir insomnio, bajar de peso y tener las extremidades frías cuando se está inmerso en el problema, y estos se modifican en el momento en que se soluciona el problema, y entonces entra la fase caliente, donde hay inflamación, infección, reducción o crecimiento celular, o lo que sea. Tercero, la forma de vivir los conflictos es en función de la capa embrionaria de la que derivan endodermo, mesodermo y ectodermo. Estas son las 3 capas del embrión de las cuales se derivan distintos tejidos del ser humano, y según él, la forma de vivir los conflictos se debía a si el órgano pertenecía al endodermo, mesodermo o ectodermo. 4. Los microbios no causan enfermedades. Por el contrario, son beneficiosos en la restauración de los tejidos correlacionados con las 3 capas embrionarias. Él decía que los virus, si es que existen, actúan en el ectodermo, las bacterias en el mesodermo y las micobacterias u hongos en el endodermo. Jamás sustentó esto y, por supuesto, los distintos microorganismos patógenos actúan en todas las capas del antiguo embrión. 5. Toda enfermedad es parte de un PEBS creado para ayudar al organismo a resolver un conflicto biológico. ¿Que usted no tuvo un choque emocional antes de su cáncer? No. Usted no se acuerda, lo ha reprimido o no se dio cuenta o está mintiendo. ¿Que sí tuvo un terrible choque emocional y no padece cáncer y tiene una salud de hierro? No. Usted está muy enfermo, pero no lo sabe, y para eso está el Dr. Hammer. Las supuestas 5 leyes de Hammer son tan delirantes, tan fantasiosas, tan desprovistas ya no de pruebas, sino de indicios siquiera de que tengan relación alguna con la realidad, que cualquiera de nosotros se podría inventar un esquema así con base en lo que fuera. Incluso el todavía Dr. Hammer dijo que las tomografías axiales computarizadas podían usarse para identificar en qué parte del cerebro se alojaba el síndrome de Dirkhammer, porque este síndrome provocaba círculos concéntricos en las imágenes. Círculos como estos, o estos otros, o estos. ¿Eso no es ya una prueba sólida, verificable, asombrosa? Bueno, no. Estos círculos concéntricos son artificios o artefactos también llamados, del mismo tipo de los que vemos cuando se comprime demasiado una imagen en formato JPG. Sobre estos círculos concéntricos, los manuales de radiología le explican a los nuevos radiólogos. La presencia de artefactos circulares en una imagen es una indicación de que la ganancia del detector necesita una recalibración o puede ser necesaria una reparación del hardware. Es decir, estos ejemplos que he tomado de manuales de radiología no muestran el síndrome de Dirkhammer, sino un problema en el aparato. Y estos artefactos van desapareciendo con el tiempo porque, sigue explicando este manual, todos los escáneres modernos utilizan detectores de estado sólido y su potencial de artefactos circulares se reduce mediante un software optimizado. Con base en todo esto, la Universidad de Tubinga rechazó por unanimidad la tesis que había presentado Hammer con sus presuntas leyes. Hammer se escandalizó. ¿Cómo lo rechazaban sin poner a prueba sus ideas? Nunca se le ocurrió pensar que lo rechazaban porque él no había puesto a prueba sus ideas ni estaba dando evidencias de que funcionaran. Estaba pidiendo aceptación y fe ciega, algo que sus colegas médicos no le dieron, pero que tiempo después conseguiría con sus adeptos. La idea de que usted es culpable, en mayor o menor medida, de lo que le pasa, y no es víctima de una falla genética, de un problema de nacimiento, de una deficiencia inexplicable como la diabetes, de una infección, de la exposición a un cancerígeno o a un veneno o a una sustancia que en determinadas cantidades es dañina, resuena muy bien con la mentalidad cristiana, donde todo sufrimiento es un castigo, no un accidente, donde usted es un pecador y, ojo, solo usted puede redimirse. Y no es, por cierto, que Hammer fuera muy original. Antes de él y después de él, otros se han empeñado en afirmar que la única causa de la enfermedad es la emocional.
Y muchos han logrado la fama y el dinero con esta historia, dejando atrás una estela de dolor y muerte. Un asunto a tener en cuenta es que supuestamente esta y otras formas de medicina ficticia, fantasiosas, sin base, sin utilidad, de pseudomedicina y pseudoterapias, afirman poder curarlo todo: la acidez estomacal, el acné juvenil, la miopía o la alergia al polen. Pero en realidad nunca se dedican a esas minucias, porque se anuncian sobre todo para dolencias que son mortales por necesidad o que imponen una enorme carga emocional para los pacientes, para sus familias y amigos. Especialmente el cáncer. Es decir, depredan a los más débiles con la oferta de curaciones que no van a ocurrir. Pero nosotros sabemos que las curaciones no ocurren por la lista de víctimas que van dejando atrás estos personajes. Algunos son simples estafadores psicópatas a los que no les importa el dolor que causen si se llenan los bolsillos y salen en la tele, y otros, al parecer como Hammer, son enloquecidos que creen genuinamente que tienen un secreto maravilloso. Pero hay fuerzas malignas que los obstaculizan. En 1982, Gerd Rike Hammer llevó a la televisión a uno de sus pacientes, Oswald Semelka, carpintero de 51 años. Según Hammer, su paciente había desarrollado cáncer de pulmón después de una discusión con su jefe. Para curar el cáncer, Hammer le había pedido al jefe que se disculpara con Semelka, y esto hizo que el paciente se sintiera mucho mejor. Hammer también informó al periódico Bild de su supuesto éxito, y en septiembre escribió con el caso al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tubinga, para que vean. Todo lo cual sería relevantísimo, a no ser porque poco después, por desgracia, Oswald Semelka murió. Según los médicos, por cáncer de pulmón. Según Hammer, fue asesinado. El comportamiento del médico se fue haciendo cada vez más errático, conforme se desmoronaban las afirmaciones de curaciones milagrosas que decía lograr en sucesivas clínicas, que las autoridades le fueron cerrando por distintos motivos. Dos periodistas del prestigioso semanario Stern descubrieron que de 50 pacientes de Hammer en una de sus clínicas, 43 habían muerto. Por todo esto, ya en 1986 se le retiró a Hammer la licencia para practicar medicina, pero como siguió atendiendo pacientes y provocando atrocidades como la pérdida de una pierna de un niño bajo su cargo, cayó por primera vez en prisión. Mientras todo esto ocurría, Hammer empezó a desarrollar una teoría para explicar por qué no le creían, por qué no le permitían atender pacientes aunque murieran como moscas, por qué no le permitían experimentar y demostrar con sus pacientes lo maravilloso de sus ideas. Su conclusión, tan desorientada como su nueva medicina germánica, fue que estaba siendo perseguido. ¿Por quién? Bueno, primero que nada, por supuesto, por la medicina oficial, que no quería curar a la gente. Usted sabe, millones de personas estudian medicina, enfermería o distintas especialidades alrededor de la salud, pero solo él quería hacer el bien. Los demás eran todos villanos de la peor película de Marvel. Todos estaban empeñados en el sufrimiento de sus pacientes, menos Rike Gerd Hammer. Luego estaba el sistema, así en paquete, que lo perseguía para mantener el statu quo y no aceptaba innovaciones. Curiosamente, en uno de los terrenos del conocimiento humano, donde más innovaciones hay continua y permanentemente. Lo perseguían también la mafia y los servicios secretos internacionales, claro. Y finalmente, porque no podía ser de otro modo, los judíos, que querían suprimir el conocimiento de la nueva medicina germánica. ¿Por qué? Pues porque todos los médicos judíos eran asesinos, que ya habían matado a 2.000 millones de personas con morfina, radioterapia y quimioterapia, pero secretamente usaban la nueva medicina germánica en Israel para tratarse y en otros países para tratar a sus pacientes siempre y cuando fueran judíos. Esto por supuesto implicaría que la mortandad de cáncer en Israel sería de 0 o muy por debajo de lo normal, pero no es así. Punto. Esta paranoia, lo digo como concepto y no como diagnóstico, que quede claro, permearía los siguientes posteros años de la vida de Rike Gerd Hammer, huyendo de un país a otro, atendiendo pacientes, convenciendo adeptos y dejando atrás lápidas frías, mientras negaba que el VIH causara el SIDA o que el ser humano hubiera llegado a la luna y muchas otras cosas más. Hammer insistía en tratar pacientes. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento o la terapia de la nueva medicina germánica? Pues resolver el conflicto. Resolver el conflicto. Que el causante, por ejemplo, pida perdón, el caso del jefe con el carpintero que sin embargo murió de cáncer.
hacer ejercicios de autoafirmación, hablar con el paciente para que el paciente se haga cargo de curarse a sí mismo. Medicamentos muy pocos, solo en el 10% de los casos, pero excluyendo a muchos, especialmente los dedicados a tratar el cáncer o la radioterapia. Básicamente, la nueva medicina germánica se trata de hablar para que el paciente resuelva su asunto. Es como el psicoanálisis, pero apostando la vida a una ruleta en la que la vida no está en ninguna de las casillas. Así, en Austria, Hammer fue condenado a 6 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional por difamación. Más tarde se supo que unos 40 austríacos habían muerto después de ser tratados con la nueva medicina germánica. En 1968, Hammer fue multado en Colonia con 1.500 euros por tratar pacientes sin licencia. El 22 de enero de 1992, allí mismo se le sentenció a 6 meses suspendidos por el mismo delito. Había tratado de curar a un joven de cáncer óseo aplicando una férula, que a saber qué tuviera que ver con el cáncer, pero hizo necesario amputarle la pierna. El 27 de agosto de 1993 fue sentenciado a 6 meses de prisión más por difamación en la ciudad de Graz. Por entonces, por cierto, Hammer le escribió una delirante carta a un rabino neoyorquino exigiéndole que los judíos y los masones, que no podían faltar, claro que sí, levantaran el boicot que tenían contra la nueva medicina germánica. Llegó entonces el caso que hizo más famoso o más infame a Ricky Gerd Hammer. En 1995, 2 adeptos suyos le llevaron a su hija, Olivia Pilar, de 6 años de edad, quien padecía un tumor de riñón llamado nefroblastoma. Cuando los padres rechazaron la atención médica para su hija en Austria, los servicios sociales de ese país se pusieron en marcha para proteger a la niña. Los padres entonces huyeron a España, a donde había huido Hammer y donde tenía y tiene numerosos cómplices, y fue necesaria la presión diplomática del presidente de Austria para que España entregara a la niña, cuyo tumor por entonces ya pesaba 4 kilos y cuyas probabilidades de recuperación habían caído del 90% cuando se le diagnosticó a solo el 10%. Afortunadamente, después de un tratamiento adecuado, Olivia se recuperó y hasta 2014 al menos tenemos noticias de que seguía viva. Pero en España Hammer consiguió, por ejemplo, que el programa Preguntas y Respuestas de la 2 de Televisión Española hablara de una supuesta curación milagrosa de Ana Peña en 1994 y 1995. Muy contenta de haberlo conocido y muy fascinada de comprobar en mí misma cómo estaba funcionando correctamente, paso a paso. Dejé, por supuesto, la quimioterapia, no volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo. Ana Peña murió de cáncer en 1997. También en 1995 Hammer se cobraría otra víctima en España, Elena Lumbreras, que se puso en sus manos en el centro Hammer que había instalado con cómplices españoles en Málaga, donde todavía tienen una empresa. Le habían prometido curarla en 3 semanas. Luego de meses de horribles dolores, puesto que no le administraban analgésicos prohibidos en la nueva medicina germánica, fue llevada de emergencia a un hospital, donde murió el 4 de agosto. Seguramente hay más casos, muchísimos más casos, pero están ocultos. La gente no quiere pasar por la vergüenza de decir que su pariente murió por creerle a un embustero, o simple y sencillamente muchas personas no le dijeron a sus familias que habían abandonado su tratamiento para entregarse en manos de este monstruo. En todo caso, Hammer había dejado claro que si alguien moría era por haber usado la medicina científica o por no comprometerse completamente con la curación de la nueva medicina germánica. Es decir, nuevamente, la culpa es del paciente. No hay ni siquiera la probabilidad de acusarlo de mala praxis. En 1997 fue arrestado nuevamente en Colonia y sentenciado a 19 meses de prisión, además de que lo demandaron los padres de varios pacientes que murieron después de tratarse con la nueva medicina germánica.
En este caso, fue cuando una opinión psiquiátrica experta lo definió como poseedor de una personalidad psicopática con convicciones ilusorias. En 2001 fue sentenciado en ausencia a 3 años de prisión en Francia por los padres de otras de sus víctimas. Pero no fue sino hasta 2004 cuando se le pudo echar el guante en España y cuando escribí sobre él por primera vez. Salió de la cárcel en febrero de 2006 y volvió a España, donde aún tiene, decíamos, varios cómplices. En 2006, además de negar el Holocausto durante el régimen nazi, declaró que lo que él realmente deseaba era ser presidente de un futuro Cuarto Reich alemán. En 2007 se le encausó por incitación al odio, dadas sus declaraciones antisemitas abiertas en cartas y páginas web. Fue entonces cuando se exilió en Noruega, donde quedaba fuera de la Comunidad Europea y por lo tanto resultaba más difícil echarle el guante. Allí, Hammer creó una universidad imaginaria, la de Sandefjord, y solicitó una licencia médica que las autoridades noruegas le negaron. En los últimos años, Hammer llegó a afirmar que unas canciones compuestas y cantadas por él tenían poderes curativos y las cantó como regalo al mundo o algo así en YouTube. Escuchemos. Ich lieb dich, mein Mädchen, seit 20 Jahren, Mädchen, mein Herzgesell. In Freude und Kummer, in Glück und Gefahr, mein Studentenmädchen, mein Lieb. Rike Gerd Hammer murió en Noruega en 2017, rico, impune y con un enorme imperio y seguidores por todo el mundo pese a todo, seguidores que hoy siguen activos. Simplemente buscando en Google el nombre de Rike Gerd Hammer o Nueva Medicina Germánica o Amigos de Dirk Hammer, que es como se llaman algunos de sus negocios todavía en España, aparecen las empresas editoriales, clínicas y practicantes que siguen cobrando por esta delirante no terapia, por esta no medicina, por esta práctica tan absolutamente vacía de contenido que, como diría el físico Wolfgang Pauli, no está ni siquiera equivocada. No hay ni un solo estudio clínico, ni un solo informe de curación, ni un caso clínico, ni un solo experimento que se hayan publicado en la literatura médica que validen nada, absolutamente nada, de lo que afirmó Hammer desde 1978 hasta su muerte. No hay duda de que a lo largo de su carrera delictiva, Hammer contó con el apoyo de gente poderosa por cuestiones de convicción de salud o ideológicas cercanas al nazismo. Médicos españoles, alguno de los cuales se dejó morir de cáncer creyendo en su gurú, que fue el caso de Fermín Moriano, que en 2002 ya había estado envuelto en el escándalo del falso medicamento Biovac y que en 2011 murió de cáncer como adepto a la Nueva Medicina Germánica, evitándose la pena de ser finalmente en 2014 enjuiciado por el timo del Biovac. Resulta verdaderamente asombrosa la lealtad hasta la muerte que algunos le han dedicado a este personaje, seguramente muy carismático, que además se presentaba como un perseguido, como un mártir, como una víctima desde la muerte de su hijo, bajo el fácil eslogan de «A Galileo también lo persiguieron», con el que pretenden cobijarse en numerosos embusteros. Hombre que hablaba de manera pausada, una voz agradable, una enorme convicción, con la habilidad que distingue a los grandes manipuladores, sean políticos, estafadores o seductores. Y sobre todo prometía, como todo charlatán médico que se precie, lo imposible más deseado, la vida, huir de la muerte, que usted se salve y pueda seguir adelante con su existencia. La idea de que algo, en este caso un conflicto emocional, sea la causa única del vasto caleidoscopio de enfermedades que podemos padecer los seres humanos es muy atrayente, precisamente porque significa que la curación debe ser tan sencilla como la causa. La medicina real, la medicina basada en evidencias, la medicina verificable y demostrable, la medicina basada en la ciencia, nos ha dado curaciones maravillosas de enfermedades que antes arrasaban con toda la humanidad y nos ha dado la posibilidad de prevenir muchas otras afecciones que antes se cebaban sobre todo en los niños, dejando atrás pequeños ataúdes blancos, discapacidades, dolor y la imposibilidad de vivir una vida plena. Pero al mismo tiempo esta medicina nos ha dado un panorama complejo, diverso, con enfermedades rarísimas y de las causas más extrañas, y donde antes se creía que había una afección, ahora sabemos que hay
20, 30. El cáncer son 200 formas distintas de esta enfermedad. Y además de eso, en el conocimiento científico quedan grandes espacios en blanco que la ciencia aún no ha llenado porque sigue investigando, porque no tiene ni 200 años de haber comenzado. Compárese esto con un pasado en que había pocas enfermedades, se conocían pocas enfermedades o se decía que había pocas enfermedades y se decía que eran causadas solo por 4 humores y se trataban por tanto con 4 o 5 métodos y nada más. ¿Qué es lo que hicieron los médicos desde Hipócrates hasta mediados del siglo XIX? La medicina y su complejidad, la complejidad del cuerpo humano, la complejidad de nuestras enfermedades, hacen muy seductores a quienes pretenden simplificarlo todo, aunque sean totalmente ineficaces. Y en los alrededores de Hammer hay otros embusteros con ideas similares: la psicomagia de Jodorowsky, la bioneuroemoción de Enrique Corberá, la medicina antroposófica de Steiner y muchas otras prácticas que dicen: estás enfermo, es tu culpa, pero tú solo puedes curarte. Eres el dueño de tu salud, puedes gestionarla. Y si no te curas, culpa tuya. El mensaje que es urgente seguir difundiendo es que la medicina es efectivamente compleja, incompleta e imperfecta, pero ello no justifica acudir a otras creencias mucho más incompletas, mucho más imperfectas. Que la medicina no puede salvar a todos, pero sigue salvando a muchos más que las supersticiones cómodas del pasado. A saber cuántos de la terrible lista de muertos de Hammer podrían haber vivido más tiempo o al menos sufrir menos de haberse atendido con la medicina, como lo hizo el propio Hammer con su propio cáncer, en lugar de dejarse matar por una idea emocionante, como hizo Hammer que lo hiciera su propia esposa. Hoy en día, la Unión Europea advierte de la amenaza que representan las ideas de Hammer para los pacientes. Aplicarlas se considera mala praxis médica por la única razón, por el sencillo y demostrable motivo de que no solo no cura, sino que hace más doloroso el paso por las enfermedades al negar todo paliativo. Y la crueldad nunca es una forma de medicina. ¿No cree usted?